Sí, así es. Bueno, son las, vamos a ver, 7:07 de la mañana. Luis Paulino Mora, director de pensiones de nuestro país, está aquí con nosotros para ponernos en perspectiva lo que fue esta resolución de la Sala Constitucional que habla de un tope, pero es que el tope no es para todas ni para todos. Las pensiones son varios regímenes. Buenos días, Luis Paulino Mora, director nacional de pensiones. Quisiera consultarle cuáles son los regímenes que están con cargo al presupuesto para los cuales se aplica ese tope del 2,7 millones de colones. Bueno, buenos días, doña Laura, buenos días a la teleaudiencia. Primero que nada, agradecerle la oportunidad de explicar este tema. Es un tema, bueno, en primer lugar, de la resolución en la Dirección Nacional de Pensiones estamos complacidos por el espaldarazo que dio el presidente de la República en este tema. No siempre se puede ir a una audiencia de temas constitucionales con el presidente de la República. Por supuesto, nos sentimos con la presencia del presidente y ahí nos sentimos sumamente apoyados y sumamente, digamos, respaldados sobre esta tendencia que hemos querido emprender sobre la necesidad de llevar equidad y también sustentabilidad a los regímenes de pensiones. Como bien dice usted, este tope, el tope que se creó en 1998, tiene algunas formas de evadirse, ¿verdad? Entre esas partes, la propia resolución de la Sala Constitucional, sin haberla leído en su integralidad, sino solamente el por tanto establece que las pensiones anteriores a 1998 no serán aplicables. Y estamos hablando se quedan en general, pueden ser con montos de 4, 5, 6, 7 millones. Y hasta 13 millones. Y hasta 13 millones. Pero lo interesante aquí es no solo la posibilidad de que se le aplique este tope, es que desde el 2014 para acá se ha hecho todo un esfuerzo legislativo y todo un esfuerzo también administrativo, y entonces ya no solo es este tope el que existe. En el 2016 también se creó un tope de 10 salarios base también para las nuevas, que equivale a aproximadamente 2.707.500 colones, que es el que también se está aplicando en este momento para las pensiones nuevas. Pero vamos por partes, Luis Paulino Mora, para comprenderlo. Eso significa, las pensiones con cargo al presupuesto son las del régimen de reparto del Magisterio Nacional. Régimen transitorio de reparto, también todas las que están en la ley marco. Los pensionados de Hacienda, que tienen que ver con regímenes contributivos, o sea, más fácil decir que se excluye guerra, se excluye gracia, se excluye expresidentes, que son regímenes no contributivos, y no están las del régimen de capitalización colectiva de JUPEMA y las del Poder Judicial. Y las del Poder Judicial. Esas no están, esas se mantienen, esas tendrán sus propias reglas. ¿Se sabe cuántos pensionados de lujo hay en el país bajo los regímenes de cargo al presupuesto nacional? Bueno, nosotros hicimos un estudio sobre cuáles pensiones podrían verse afectadas. La cifra preliminar que tuvimos era de 1.068 pensionados. Evidentemente el hecho de que las pensiones anteriores al 98 no pueden ser aplicables, pues nos varía un poco los números. ¿Cuánto varía? Eso es el cálculo que estamos haciendo en este momento. Es un cálculo interesante porque hay algunas pensiones muy viejas que hay que ir a hacer prácticamente arqueología administrativa, buscarlo en el expediente, ver la fecha en que fue determinada la pensión. Pero sí, evidentemente de esos 1.068, la Nación publica un estudio de aproximadamente 600 pensiones serían las que están aplicando. Pero yo digamos la complacencia de la Dirección de Pensiones es que si no podemos establecer este tope, tenemos el tope del 2016, y si no podemos poner ninguno de los dos topes para las nuevas del 2016. Pero para las viejas si no podemos establecer alguno de estos dos topes, tenemos la contribución solidaria. Entonces, con la contribución solidaria, que es un impuesto que también reduce el neto de las pensiones. Entonces, ahora podemos decir con toda autoridad que todas las pensiones de lujo, al menos las con cargo del presupuesto nacional, están siendo afectadas. Porque el que, digamos, para decirlo en términos coloquiales, el que no tiene minga, tiene mandinga. Si no le podemos establecer el tope del 1998 o el tope del 2016, le vamos a establecer la contribución solidaria. ¿Qué es de qué porcentaje? ¿De cuánto? Que podría llegar hasta un 55% del salario. De la pensión. Entonces, por ejemplo,
ejemplo, una pensión de 13 millones de colones, que las hay, podría quedar en 7 millones y pico o en 6 millones y pico, dependiendo de la posibilidad. Pero hay un portillo, y el portillo que necesita es que, por ejemplo, si yo me tenía que jubilar mañana, y yo no me jubilé mañana, sino que para recalificarla me jubilé después, a mí no me toca ese tope de 2,7 millones. El tope del 1998 habla de la posibilidad de hacer exclusiones por la postergación, ¿verdad? También estamos trabajando eso, ¿verdad? Ahora hay una Se gran salvaron voluntad un montón política. del magisterio y Del magisterio y de Hacienda. No, sobre todo el magisterio, que es el que Magisterio. tiene la capacidad de hacer postergación. Pero creo que hay una excelente voluntad política en este momento sobre la necesidad de ¿Qué lograr quiere decir voluntad sustentabilidad. política? Pues, Porque si alguien no quiere que le rebajen la pensión, no creo que haya voluntad para que se la no, bajen. la voluntad política o la voluntad, Sí. poniéndola más concretamente en la Asamblea Legislativa. Ah, ok. Existe un deseo de los diputados, se han comunicado conmigo, hemos tenido reuniones con los asesores y con los propios diputados. Y creo que tenemos mucho margen de maniobra para trabajar. Y una de esas cosas, para trabajar una ley, una de esas cosas que podríamos corregir es esa posibilidad de evadirse del tope mediante una postergación, derogando la norma que habilita Derogando la norma. esa establecimiento. Aún así, eso no permitiría tocar derechos adquiridos, ¿no es así, Luis Paulino Mora? Así es, no Sería podríamos solo tocar para los los derechos nuevos. adquiridos, pero es la ventaja que tiene la contribución solidaria. La contribución solidaria se aplica, aunque, digamos, ustedes les siguen recibiendo el mismo monto de pensión, sin embargo, se le establece un nuevo impuesto, que como es un nuevo impuesto, pues es establecible, la jurisprudencia de la Sala Constitucional lo ha avalado. Entonces, digamos que trabajando con todos los resquicios que hemos tenido con la jurisprudencia de la Sala, que es de nuevo un paso más hacia esa posibilidad de ampliar esos topes, ¿verdad? Pues creemos que tenemos mucho margen de maniobra en por la posibilidad de proponer algunas reformas, ¿verdad? Y además de continuar aplicando lo que ya tenemos actualmente. Es decir, que esos 1.068 personas eran. 1068 preliminarmente sin haber visto lo del 98. ¿verdad? Exactamente. Bueno, sin las del 98 se puede reducir, según el Diario de la Nación, que hizo su propio estudio, a 600. Creo que dijo que 600. Pero se brincan con ese portillo como, ¿verdad? Bastantes personas, obviamente, van a querer decir, no, yo la postergué, entonces a mí no me toca, no me corresponde el tope. Pero dice Luis Paulino Mora, director nacional de pensiones, que hay interés aquí en la Asamblea Legislativa para reformar. Reformar es a través del impuesto del impuesto solidario. Nosotros estamos valorando una propuesta más integral, inclusive, para solventar otro tipo de problemas que tenemos en la Dirección Nacional de Pensiones. La ciudadanía sabe que uno de nuestros principales problemas es el tema de las sumas giradas de más. Le pagamos a veces a las personas fallecidas. Necesitamos tener mayores instrumentos para evitarlas, porque la mejor forma... ¿A cuántas personas fallecidas se les paga? Bueno, a pocas, gracias a Dios, ahora mismo no manejo el dato preciso, pero evidentemente son más de 100 este año que se le han pagado. Afortunadamente, los montos son cortos. Ya no tenemos esas sumas giradas de más durante años. Ahora normalmente se nos escapa una o dos planillas, que siempre es difícil de recuperar porque son montos muy exiguos, que evidentemente son más difíciles de cobrar que los más amplios, pero evidentemente teniendo las herramientas para evitar esos pagos, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con reformas legales, ¿verdad? Con los RIGES, no es lo mismo poner a regir una pensión desde el momento de la muerte que desde el momento de exclusión a planillas, porque podría haber un periodo en que le estemos pagando al muerto, claro, y a su heredero, ¿verdad? Entonces, evidentemente eso nos ayudaría también a bajar el gasto de pensiones, que como sabe la ciudadanía asciende a más del 20% de los recursos frescos del país, y evidentemente en una época de contracción fiscal como la que tenemos en este momento, pues es importante. ¿Cuánto van a tener, Luis Paulino Mora, el dato de las personas que finalmente van a ser tocadas con esta sentencia de la Sala Constitucional que pone el 2.7 millones de colones? No, probablemente esta semana. Esta semana, sí, bien. Señor. Y la reforma, ¿qué esencialmente pretende? A través, usted dice, lo de las personas fallecidas, lo del impuesto solidario. Sí.
establecer, ¿En cuánto digamos, se establecería ese impuesto parámetros. solidario, Luis Paulino Mora? Lo llevaríamos lo más cercano posible a ese 55%, que por 55%. el 55% del salario sea determinado por los órganos que desarrollan la interpretación de los tratados de la OIT, que el 55% es el límite de lo que se considera, digamos, un impuesto aceptable. Y en ese sentido, porque de lo contrario sería confiscatorio, ¿verdad? Está el principio de no confiscatoriedad de las contribuciones. En ese sentido, hemos venido trabajando con esos parámetros. Queremos acercarnos a ese 55%. Hay estudios, por ejemplo, que determinan que la Dirección Nacional de Pensiones está en un 42% de exacción. Entonces, si tenemos un 42%, evidentemente tenemos, en promedio hablo, ¿verdad? Tenemos un 13% sobre el cual trabajar, ¿verdad? Igual pareciera que Jupema está en un 29% y el Poder Judicial en un 16%. Yo hablo sobre todo de las pensiones con cargo presupuesto, porque son las que me tocan, pero evidentemente si estamos en un 42% y según los antecedentes que existen en la OIT, podemos acercarnos y refrendados en parte también por la jurisprudencia nacional, si podemos acercarnos a ese 55%, sí, pues evidentemente tenemos que trabajar hacia ello. Eso es una pensión de 8 millones, le aplican un 55% de impuesto solidario, estaría quedando en menos de 4 millones. Entonces ya todo eso nos acerca a esa razonabilidad, que la ciudadanía exige, ¿verdad? ¿En qué plazo, Luis Paulino Mora? Porque ya hay comentarios y preguntas que le están haciendo quienes nos siguen a través de las redes sociales. ¿En qué plazo, director nacional de pensiones, cree usted se puede aprobar esa reforma en la Asamblea Legislativa que evitaría los portillos por los cuales ahora no está tocando a varios, sobre todo el Magisterio Nacional, ese tope de 2,7 millones de colones? Bueno, como ya le dije, ya existen varios proyectos ya presentados por los diputados. Hemos participado en las sesiones de la Asamblea Legislativa, no solo yo, sino también Jupema, la misma SUPEN, el superintendente de pensiones también. De hecho, nos reunimos con los asesores de la Comisión de Económicos. Yo tenía un borrador establecido, la SUPEN le hizo algunas sugerencias que obviamente vamos a incorporar. Este voto de la Sala Constitucional evidentemente nos da algunos perfiles y alguna jurisprudencia y algunos digamos aspectos que creo que nos permitiría mejorar el proyecto. Y en fin, estamos en esa disposición de trabajar con los diputados, ¿verdad? Y con, por supuesto, las autoridades de pensiones, de la superintendencia sobre todo, para hacer un buen proyecto en ese sentido. Luis Paulino Mora, usted ha generado comentarios. Jonathan González dice lo siguiente, y ya están las pantallas listas. ¿Puede aclarar a la población si el régimen de capitalización del magisterio representa una carga para el país y si existe en él pensiones de lujo y cuántas? Eso dice Jonathan González. Y Mario Castillo, ¿y qué pasa con los dobles pensionados de cargo del gobierno? Bueno, este proyecto también empieza a hablar sobre el tema de la doble pensión. La doble pensión, ahí el tema de la doble pensión no es tanto que sean dos pensiones, sino que sumadas las pensiones superen ¿cómo se llama? Los topes establecidos. Sería una forma de evasión del tope. Yo considero, y el proyecto que estamos elaborando así lo dispone, de que ese tope no tiene que verse individualmente para cada pensión, sino que tiene que ser genérico para todas las pensiones. Y en ese sentido, hacer el tope genérico, pues evidentemente nos ayudaría a evitar ese tema de la doble jubilación, porque tener doble jubilación, si son, como tenemos el caso en la dirección de pensiones, si tenemos un señor que tiene una pensión de 80,000 y otra de 120,000 y de sumada son 200,000, pues yo creo que la ciudadanía, en el caso de ese señor, por más que sea doble jubilación, pues no le interesa. Evidentemente lo que sí le interesa es que cuando suman las dos pensiones, sea una forma de superar el tope. En cuanto a los pensionados de lujo en capitalización colectiva, pues también es verdad que pues no es evidente que aunque
funciona sobre todo con la cotización Sí, de los muy alta. propios pensionados que tienen. También hay una participación del Estado en esos fondos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues algunos diputados se han manifestado en ese tema de que deberíamos ver la posibilidad de que las cotizaciones del Estado se asemejen más a las que hace el Estado para la caja, ¿verdad? Es un tema que habría que meditarlo desde el punto de vista de la sanidad del propio régimen, ¿verdad? Porque no hacemos nada modificando las bases fundamentales del régimen si al final lo dejamos deficitario y es el propio Estado el que tiene que correr a cargarlo, ¿verdad? Mientras que ahora está generando capital. Mientras ahora está, digamos, sano y está generándose capital. Son temas, ¿verdad? Que no es bueno jugar de aprendiz de brujo ahí. Todos queremos llegar a una razonabilidad, a una equidad, pero no queremos tampoco a costa de la sustentabilidad contable de los regímenes. Y en ese sentido, cualquier cambio que se haga ahí debe ir de la mano de estudios técnicos que lo avalen, ¿verdad? Para llegar a ese camino por el camino correcto y no por el camino incorrecto de la insustentabilidad y por lo tanto de la quiebra de los regímenes, ¿verdad? Muchas gracias, Luis Paulino Mora, por ponernos en perspectiva lo que fue la resolución del tope de 2,7 millones para los pensionados de lujo, director nacional de pensiones. Vamos al estudio con más información. Bien, muchas gracias por este amplio reporte.